Hola a todos, soy Leoncio Lupito. Petroperú, la empresa petrolera estatal, es mucho más que una simple compañía. Representa una pieza fundamental en el tablero energético y económico de la nación. Fundada con la promesa de gestionar los recursos de hidrocarburos en beneficio de todos los peruanos, su misión ha sido siempre la de garantizar el suministro de combustibles a lo largo y ancho del país, desde las ciudades más pobladas hasta las comunidades más remotas. Su rol estratégico es innegable, pues su operación influye directamente en el precio de la gasolina, el diésel y otros derivados del petróleo que mueven la industria, el transporte y la vida cotidiana. Por décadas, ha sido un símbolo de soberanía energética y un motor de desarrollo regional, especialmente en zonas donde se ubican sus refinerías y oleoductos. Sin embargo, este gigante estatal hoy se tambalea al borde de un abismo financiero de proporciones históricas. La empresa que alguna vez fue un pilar de la economía peruana se encuentra sumida en una profunda crisis de liquidez y gobernanza que amenaza no solo su propia existencia, sino también la estabilidad fiscal del país. La situación es tan crítica que sus propios directivos la han calificado de insostenible e inviable, una admisión que resuena con fuerza en los pasillos del poder y entre la ciudadanía. La crisis de Petroperú no es un problema aislado, es un asunto de interés nacional que exige una comprensión clara y soluciones urgentes, pues cada día de inacción agrava las consecuencias para el erario público y el futuro energético del Perú. El propósito de este análisis es desentrañar las múltiples capas de esta compleja crisis. Exploraremos las causas que llevaron a la empresa a su estado actual, desde decisiones de inversión desastrosas hasta una gestión marcada por la inestabilidad y la interferencia política. Las pérdidas millonarias, la deuda abrumadora y los costosos rescates financiados con el dinero de todos los contribuyentes. Asimismo, abordaremos las controversias que rodean a la compañía, como los elevados salarios de sus ejecutivos, que contrastan dolorosamente con su desempeño financiero y el sacrificio que se le pide al resto del país para mantenerla a flote. Entender la crisis de Petroperú es fundamental para todos los peruanos, porque sus implicaciones nos afectan directamente. El destino de la empresa impacta en el costo de la vida, en la inversión pública en otros sectores vitales como salud y educación, y en la salud de nuestro medio ambiente. La discusión sobre su futuro no puede limitarse a expertos y políticos. Debe ser un debate nacional, informado y transparente. Solo así podremos aspirar a encontrar una salida que no solo salve a la compañía, sino que también proteja los intereses del Perú y siente las bases para un modelo energético más sostenible, eficiente y justo para las generaciones venideras. Para comprender la verdadera dimensión del problema, es indispensable analizar los números que definen la crisis de Petroperú. Las cifras son contundentes y reflejan un deterioro financiero acelerado y profundo. Solo en el año 2023, la empresa estatal reportó pérdidas que superaron los 822 millones de dólares, una cantidad astronómica que se suma a un historial de resultados negativos acumulados durante años. Esta sangría constante de recursos ha diezmado su patrimonio, llevándolo a terreno negativo. La situación es tan grave que la empresa, que antes gozaba de la confianza de los mercados internacionales, perdió su grado de inversión en 2022, una señal inequívoca de su alto riesgo financiero y su incapacidad para sostenerse por sí misma. La deuda de la compañía es otro de los indicadores más alarmantes de su frágil situación. Al cierre de 2023, la deuda total de Petroperú ascendía a más de 6.000 millones de dólares, una cifra monumental que compromete su viabilidad a largo plazo. Este endeudamiento masivo no solo se debe a préstamos para sus operaciones diarias, sino principalmente a la financiación de proyectos faraónicos que se salieron de control. La mayor parte de esta deuda está compuesta por bonos emitidos en los mercados internacionales y préstamos con la banca extranjera.
lo que significa que la empresa debe responder a acreedores exigentes que no dudarán en tomar medidas si no se cumplen los pagos, poniendo en riesgo los activos del Estado peruano. Para evitar el colapso total, el Estado peruano ha tenido que intervenir en repetidas ocasiones, inyectando miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Desde 2017, la empresa ha recibido múltiples rescates financieros, que en conjunto superan los 5.000 millones de dólares. La última gran inyección de capital ocurrió en febrero de 2024, con un aporte de 1.300 millones de dólares. Sin embargo, apenas unos meses después, la propia empresa admitió que necesitaba otros 2.200 millones para poder seguir operando. Estos rescates son, en la práctica, transferencias directas del Tesoro Público a una empresa que no genera ganancias, desviando recursos que podrían destinarse a hospitales, escuelas o infraestructura básica. La crisis también se refleja en su pérdida de competitividad en el mercado local. Petroperú ha visto cómo su participación en el mercado de combustibles se ha desplomado drásticamente, pasando de controlar más del 50% a apenas un 25% en 2024. Esta caída no es casual. Es el resultado de una gestión ineficiente, problemas logísticos y una incapacidad para competir con los distribuidores privados, que son más ágiles y eficientes. Perder mercado significa menos ingresos, lo que agrava aún más el círculo vicioso de pérdidas y dependencia estatal. La empresa se encuentra atrapada, necesita vender más para ser rentable, pero su propia crisis le impide competir eficazmente. En el corazón de la crisis financiera de Petroperú se encuentra un proyecto que, aunque concebido para modernizar la empresa, terminó convirtiéndose en su ancla, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, o PMRT. Lo que se presentó como una inversión estratégica para producir combustibles más limpios y aumentar la capacidad de refinación del país, degeneró en un desastre de gestión y presupuesto. El costo inicial del proyecto fue estimado en menos de 2.000 millones de dólares, pero la cifra final se disparó hasta alcanzar los 6.500 millones, casi triplicando el presupuesto original. Este monumental sobrecosto, producto de retrasos, mala planificación y falta de supervisión, es la causa principal del endeudamiento masivo que hoy asfixia a la compañía. La mala gobernanza corporativa es el otro pilar que sostiene esta crisis. Durante años, Petroperú ha sido víctima de una inestabilidad directiva crónica, con cambios constantes en su presidencia y gerencias clave. Estas designaciones, a menudo basadas en criterios políticos y no en la meritocracia, han impedido la implementación de una estrategia a largo plazo y han fomentado una cultura de ineficiencia y falta de rendición de cuentas. La interferencia política ha sido una constante, debilitando la autonomía de la empresa y convirtiéndola en un botín para los gobiernos de turno. Esta falta de un liderazgo técnico y estable ha resultado en decisiones estratégicas erráticas y en la incapacidad de gestionar adecuadamente los riesgos asociados a proyectos de la envergadura de Talara. La dependencia del Estado ha creado un ciclo pernicioso. Al saber que el gobierno siempre acudirá a su rescate para evitar un colapso que afectaría el suministro de combustible a nivel nacional, la empresa ha operado sin los incentivos necesarios para ser eficiente y rentable. Esta red de seguridad implícita ha desincentivado la disciplina financiera y ha permitido que se tomen decisiones de inversión de alto riesgo sin un análisis riguroso de su viabilidad económica. En lugar de funcionar como una empresa competitiva que busca generar valor, Petroperú ha actuado como una dependencia estatal que espera que el Tesoro Público cubra sus déficits, una dinámica que resulta insostenible para las finanzas del país. Finalmente, la falta de competitividad ha erosionado su posición en el mercado. Mientras sus competidores privados optimizan sus operaciones, invierten en logística y se adaptan rápidamente a las demandas del mercado, Petroperú ha permanecido anclada en una estructura burocrática y pesada.
sus problemas de gestión se traducen en costos operativos más altos, lo que le impide ofrecer precios competitivos y mantener la lealtad de sus clientes. La pérdida de participación de mercado no solo reduce sus ingresos, sino que también debilita su rol estratégico como regulador de precios en el sector, dejando a los consumidores más expuestos a las fluctuaciones del mercado controladas por actores privados. En medio de la peor crisis financiera de su historia, uno de los aspectos que más indignación genera en la opinión pública es la política de remuneraciones de Petroperú. Los altos salarios que perciben sus ejecutivos y gerentes contrastan de manera escandalosa con las pérdidas millonarias de la empresa y los constantes sacrificios que se le exigen al Estado, y por ende a todos los ciudadanos, para mantenerla a flote. Según información pública, el presidente de la compañía puede llegar a ganar 29.000 soles mensuales, mientras que los gerentes de área perciben sueldos de hasta 26.000 soles. Estas cifras, muy por encima del promedio del sector público e incluso de muchas empresas privadas exitosas, son vistas como un privilegio injustificable. La controversia no reside únicamente en el monto de los salarios, sino en la aparente desconexión entre la remuneración y el desempeño. En cualquier empresa gestionada con criterios de eficiencia, los sueldos de la alta dirección suelen estar vinculados al logro de objetivos, como la rentabilidad, el crecimiento o la reducción de costos. En Petroperú, no existe evidencia de que estos salarios de élite se correspondan con resultados excepcionales. Por el contrario, se pagan en un contexto de pérdidas récord, endeudamiento creciente y una gestión que ha sido ampliamente cuestionada por su ineficacia. Esto alimenta la percepción de que los directivos gozan de un estatus protegido, inmune a las consecuencias de sus propias decisiones. La percepción ciudadana es de un profundo rechazo. Para el peruano de a pie, que enfrenta el alza del costo de vida y ve cómo los servicios públicos carecen de recursos, resulta incomprensible que una empresa técnicamente en quiebra, sostenida con sus impuestos, destine una parte significativa de su presupuesto a pagar sueldos tan elevados. Este malestar se intensifica cuando se compara con la realidad de otros profesionales del Estado, como médicos o maestros, cuyas remuneraciones son considerablemente inferiores. La política salarial de Petroperú es vista no solo como un despilfarro, sino como un acto de profunda inequidad y una falta de respeto hacia el esfuerzo colectivo de la nación. Este debate sobre los sueldos pone de manifiesto una falla estructural en la gobernanza de la empresa. La falta de transparencia y de mecanismos claros de rendición de cuentas permite que estas prácticas se perpetúen. No se trata de negar que los puestos de alta responsabilidad deban ser bien remunerados para atraer talento, sino de cuestionar la justificación de dichos salarios cuando la entidad está al borde del colapso. La defensa de estas remuneraciones, argumentando que son necesarias para competir por profesionales calificados, pierde toda credibilidad cuando los resultados de la gestión son tan desastrosos. La revisión de esta estructura salarial es, por tanto, un paso ineludible en cualquier plan de reestructuración serio. Frente a la inminente amenaza de un colapso financiero que podría paralizar el suministro de combustible en todo el país, el Estado peruano ha intervenido en múltiples ocasiones con políticas de rescate. Estas intervenciones han tomado la forma de inyecciones directas de capital, garantías de deuda y facilidades crediticias, sumando miles de millones de dólares en los últimos años. La justificación principal para estas medidas ha sido siempre la misma. Petroperú es una empresa estratégica de importancia nacional y su quiebra tendría consecuencias catastróficas para la economía y la estabilidad social. Se argumenta que, sin estos rescates, el país se enfrentaría a un desabastecimiento de combustibles, lo que afectaría el transporte, la industria y la vida diaria de millones de peruanos. Sin embargo, estas políticas de rescate, aunque bien intencionadas en su objetivo de evitar una crisis mayor, conllevan riesgos significativos y han demostrado ser insuficientes para resolver el problema de fondo. El principal peligro
es el conocido como riesgo moral. Al saber que el gobierno siempre estará dispuesto a intervenir para evitar su caída, la empresa y sus directivos carecen de los incentivos necesarios para llevar a cabo una gestión prudente y eficiente. Esta garantía implícita fomenta una cultura de complacencia y toma de riesgos excesivos, ya que las consecuencias de las malas decisiones no son asumidas por la empresa, sino por el Estado, y en última instancia por los contribuyentes. Los rescates no han logrado solucionar la crisis estructural de Petroperú, porque actúan como un parche temporal en lugar de abordar las causas raíz del problema. Inyectar dinero en la empresa para que pague sus deudas y cubra sus gastos operativos es como llenar de agua un balde con agujeros. Mientras no se reparen las fallas fundamentales en su modelo de negocio, su gobernanza corporativa y su eficiencia operativa, la compañía seguirá generando pérdidas y requerirá nuevos rescates en el futuro. Cada nueva inyección de capital se convierte en un ciclo de dependencia que drena recursos fiscales vitales que, podrían ser invertidos en sectores prioritarios como la salud, la educación o la infraestructura. La repetición de estos salvatajes ha generado un intenso debate sobre la sostenibilidad de esta estrategia. ¿Hasta cuándo puede el Estado peruano seguir destinando miles de millones de dólares a una empresa que no demuestra capacidad para reformarse? La paciencia de los ciudadanos y de los mercados tiene un límite. Mantener artificialmente a flote a Petroperú sin exigir una reestructuración profunda y dolorosa solo pospone lo inevitable y encarece la solución final. La crisis actual demuestra que las políticas de rescate por sí solas no son la respuesta. Se necesita un cambio de paradigma que combine el apoyo financiero con reformas estructurales verificables y un compromiso real con la eficiencia y la rentabilidad. La crisis de Petroperú trasciende las hojas de balance y las discusiones financieras. Sus efectos más dolorosos se sienten en las comunidades y los ecosistemas que han sufrido las consecuencias de sus operaciones. La empresa tiene un historial preocupante en materia ambiental, marcado por numerosos derrames de petróleo a lo largo del oleoducto norperuano y en otras instalaciones. Solo desde 2020 se han registrado más de 190 incidentes de este tipo, resultando en 154 multas por parte del regulador energético y 61 medidas administrativas del organismo de fiscalización ambiental. Estos derrames contaminan ríos, suelos y bosques, afectando la biodiversidad y los recursos naturales de los que dependen miles de personas. Un ejemplo emblemático de este impacto es el derrame ocurrido en septiembre de 2022 en la región amazónica, que vertió 2.500 barriles de crudo en el río Marañón, una de las principales arterias fluviales de la Amazonía. Este desastre afectó directamente a la nación Chapra y a otras comunidades indígenas cuya subsistencia se basa en la pesca y la agricultura. Años después del incidente, los líderes locales denuncian que la contaminación persiste, que los peces siguen muriendo y que la remediación ha sido insuficiente. La crisis financiera de la empresa agrava esta situación, ya que genera una enorme incertidumbre sobre si Petroperú tendrá los recursos necesarios para limpiar adecuadamente los pasivos ambientales que ha generado a lo largo de décadas. El impacto social es igualmente profundo. Las comunidades afectadas por los derrames no solo pierden sus fuentes de alimento y sustento económico, sino que también enfrentan problemas de salud debido a la exposición a metales pesados y otros contaminantes. Además, la relación entre la empresa y las comunidades locales ha estado marcada por la desconfianza y el conflicto. Líderes indígenas que han alzado su voz para exigir justicia ambiental y una remediación efectiva han denunciado ser víctimas de criminalización y hostigamiento. Esta tensión social agrava la ya compleja situación en la Amazonía, creando un ambiente de confrontación que dificulta cualquier esfuerzo de desarrollo sostenible y diálogo constructivo. El temor de que Petroperú colapse sin un plan claro para la remediación de sus pasivos ambientales es una bomba de tiempo.
existe un vacío regulatorio sobre quién asumiría la responsabilidad de limpiar los cientos de sitios contaminados si la empresa se declara en quiebra. Esta herencia tóxica, acumulada durante más de 50 años de operaciones petroleras en la Amazonía, podría quedar huérfana, perpetuando el daño ambiental y la injusticia social para las generaciones futuras. La crisis financiera de Petroperú no es, por tanto, solo un problema económico. Es una crisis ambiental y de derechos humanos que exige una atención prioritaria y soluciones que garanticen la reparación integral de los daños causados. Para sacar a Petroperú del abismo en el que se encuentra, no bastan las soluciones cosméticas ni las inyecciones de capital sin condiciones. Se requiere una reestructuración profunda, valiente y multifacética que ataque las raíces de la crisis. La primera y más urgente medida debe ser la implementación de un gobierno corporativo verdaderamente independiente y profesional. Esto implica desterrar de una vez por todas la injerencia política en la designación de sus directivos y gerentes. Se debe establecer un proceso de selección basado en el mérito, la experiencia y la capacidad técnica, supervisado por un comité autónomo o incluso por firmas especializadas en la búsqueda de ejecutivos de alto nivel, asegurando que las decisiones se tomen con criterios empresariales y no políticos. En segundo lugar, es imperativo someter a la empresa a una auditoría externa integral y transparente, no solo de sus finanzas, sino también de sus procesos operativos y de gestión. Un diagnóstico exhaustivo permitirá identificar todas las fuentes de ineficiencia, despilfarro y posibles actos de corrupción que han contribuido al desastre actual. Los resultados de esta auditoría deben ser públicos y servir de base para un plan de optimización riguroso. Este plan debe incluir metas claras de reducción de costos, mejora de la productividad y una reevaluación de todos los proyectos de inversión. La eficiencia debe convertirse en la nueva cultura organizacional, reemplazando la burocracia y la complacencia. Paralelamente, se debe abordar de manera frontal la polémica estructura salarial. Es necesario realizar una revisión completa de las remuneraciones de los altos cargos, alineándolas con la realidad del mercado y, fundamentalmente, con el desempeño de la empresa. Se pueden establecer esquemas de compensación variable, donde una parte significativa del ingreso de los ejecutivos dependa del cumplimiento de metas financieras y operativas concretas, como la generación de utilidades o la reducción de la deuda. Esta medida no solo generaría ahorros importantes, sino que también enviaría una poderosa señal de austeridad y compromiso con la recuperación de la compañía. Finalmente, la diversificación de sus actividades y la apuesta por energías más limpias deben formar parte de su estrategia a largo plazo. La dependencia exclusiva del negocio de los hidrocarburos es cada vez más riesgosa en un mundo que avanza hacia la transición energética. Petroperú podría explorar alianzas para desarrollar proyectos de energías renovables, como la solar o la eólica, o incursionar en la producción de biocombustibles. Esta diversificación no solo abriría nuevas fuentes de ingreso y reduciría su exposición a la volatilidad del precio del petróleo, sino que también mejoraría su imagen corporativa y su compromiso con la sostenibilidad ambiental, preparándola para los desafíos del futuro. Dentro del abanico de soluciones propuestas para rescatar a Petroperú, una de las más debatidas es la apertura de la empresa a la inversión privada. Esta idea, que genera tanto apoyo como rechazo, plantea la posibilidad de vender una participación minoritaria de la compañía a un socio estratégico o de colocar acciones en la bolsa de valores. Los defensores de esta medida argumentan que la incorporación de capital privado traería consigo no solo los fondos frescos que la empresa necesita desesperadamente, sino también una gestión más profesional y eficiente, libre de las ataduras de la interferencia política. Un socio privado, con su propio dinero en juego, tendría todos los incentivos para exigir disciplina financiera, transparencia y rentabilidad. La propuesta más concreta, anunciada por la propia dirección de la empresa, es ofrecer una participación minoritaria a inversionistas privados.
potencialmente en la segunda mitad de 2025, pero con una condición clave: que la empresa vuelva a ser rentable primero. Esta estrategia busca hacer a Petroperú más atractiva para los inversores y asegurar que el Estado no venda sus activos a un precio de remate en medio de la crisis. La idea es que un socio privado no solo inyecte capital, sino que también aporte su conocimiento técnico, o know-how, y sus redes comerciales, ayudando a optimizar las operaciones de la refinería de Talara y a recuperar la participación de mercado perdida. Sin embargo, esta propuesta no está exenta de críticas y desafíos. Los detractores, incluyendo sindicatos y sectores nacionalistas, temen que la entrada de capital privado sea el primer paso hacia una privatización total de la empresa, lo que podría poner en riesgo la soberanía energética del país. Argumentan que un socio privado priorizará la maximización de sus ganancias por encima del rol social de la empresa, lo que podría llevar a un aumento de los precios de los combustibles y al abandono de las operaciones en zonas remotas y menos rentables. El debate se centra en encontrar un equilibrio que permita aprovechar los beneficios del capital privado sin sacrificar el interés público. Otra vía complementaria es la formación de alianzas público-privadas para proyectos específicos. En lugar de vender una parte de toda la empresa, se podrían buscar socios para operar o expandir unidades de negocio particulares, como la logística, la distribución o incluso la gestión de ciertos lotes de producción petrolera. Este modelo permitiría a Petroperú beneficiarse de la eficiencia y la inversión del sector privado en áreas específicas, sin ceder el control estratégico de la compañía en su conjunto. Esta podría ser una solución intermedia, menos controvertida, que permitiría a la empresa modernizarse y mejorar su competitividad de manera gradual, mientras se avanza en su reestructuración interna. La crisis de Petroperú es una encrucijada para el Perú. El camino que se elija para resolverla definirá no solo el futuro de la empresa estatal, sino también la salud de las finanzas públicas, la seguridad energética del país y nuestro compromiso con la justicia ambiental y social. Ignorar el problema o continuar aplicando soluciones parciales, como los rescates financieros sin reformas de fondo, solo agravará la situación y hará que la factura final para todos los peruanos sea aún más alta. Ha llegado el momento de tomar decisiones valientes y responsables, basadas en un diagnóstico honesto y en una visión de largo plazo para el sector energético nacional. La reestructuración profunda de Petroperú es una necesidad impostergable. Esto exige, en primer lugar, blindar a la empresa de la injerencia política mediante un gobierno corporativo profesional e independiente. Requiere también una cultura de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, donde cada sol invertido sea gestionado con responsabilidad. La revisión de los privilegios salariales, la optimización de las operaciones y la búsqueda de alianzas estratégicas con el sector privado no son opciones, sino imperativos para su supervivencia. Solo una empresa saneada, moderna y competitiva podrá cumplir su rol estratégico sin convertirse en una carga insostenible para el Estado. Al mismo tiempo, la recuperación de Petroperú no puede hacerse de espaldas a sus responsabilidades sociales y ambientales. La empresa debe asumir un compromiso real y verificable con la remediación de los pasivos ambientales que ha generado y con el establecimiento de una relación de respeto y diálogo con las comunidades en cuyas tierras opera. Un futuro sostenible para Petroperú pasa por integrar la dimensión ambiental en su modelo de negocio, explorando la diversificación hacia energías más limpias y adoptando los más altos estándares de operación para prevenir futuros desastres ecológicos. La rentabilidad económica no puede ni debe estar reñida con la responsabilidad social. En última instancia, el destino de Petroperú es un reflejo de lo que queremos ser como país. La crisis actual nos ofrece la oportunidad de corregir errores históricos y construir una empresa pública que sea motivo de orgullo, no de preocupación. Una empresa que sea sinónimo de eficiencia, innovación y sostenibilidad. El objetivo final
debe ser garantizar el bienestar de todos los peruanos, asegurando un suministro de energía confiable y a precios justos, protegiendo nuestro invaluable patrimonio natural y asegurando que los recursos del Estado se utilicen para cerrar las brechas de desigualdad y construir un futuro más próspero y equitativo para todos.